Al pasar por el joven vendedor de flores, el millonario quedó paralizado al ver su colgante. El mismo que le regaló a su amada hace muchos años. Don Fernando caminaba lentamente por los pasillos de su mansión, una construcción imponente que, pese a su lujo, estaba envuelta en un silencio abrumador. Las paredes decoradas con pinturas y objetos de valor parecían recordar días más vibrantes, pero ahora solo reflejaban la soledad que lo consumía. A sus 72 años, el hombre que había construido un imperio financiero desde cero se encontraba rodeado de riquezas, pero completamente vacío. Cada paso resonaba como un eco en su mente, recordándole lo que realmente había perdido. Su familia se detuvo frente a una fotografía en blanco y negro que descansaba sobre una mesa de madera pulida. En la imagen, una joven Valeria sonreía despreocupada mientras sostenía un ramo de flores silvestres. Era de las pocas fotos que había guardado de ella, su única hija. Don Fernando suspiró profundamente, con los ojos cargados de un arrepentimiento que no podía borrar. Habían pasado 20 años desde aquella última discusión que los separó. Valeria, con su espíritu libre, había rechazado el camino de lujos y control que su padre había planeado para ella. En su lugar, decidió seguir su propia ruta, lejos de las imposiciones que él representaba. Si tan solo hubiera escuchado, murmuró para sí mismo, con una voz cargada de dolor. Ese pensamiento lo perseguía constantemente. Valeria se había marchado, y nunca más volvió a contactarlo. Él no sabía dónde estaba ni qué había sido de su vida. La culpa lo carcomía por no haber hecho un esfuerzo para reconciliarse, y ahora, en su vejez, el silencio era su único acompañante. Aquella tarde, decidido a escapar de los recuerdos que lo asfixiaban dentro de la mansión, don Fernando tomó su abrigo y salió a caminar por el centro de la ciudad. Aunque rara vez se aventuraba fuera de su círculo privado, sentía la necesidad de respirar aire fresco y desconectarse, aunque fuera por un momento, de su pesada soledad. El bullicio de la plaza central lo recibió con un contraste abrumador. Gente caminaba apresurada. Vendedores ambulantes ofrecían sus productos con entusiasmo y los niños corrían alrededor de la fuente central, llenando el ambiente de risas. Don Fernando, con su paso pausado y su porte elegante, se movía entre la multitud como una figura fuera de lugar, pero nadie parecía prestarle atención. Sin embargo, algo llamó su atención de inmediato. Cerca de un puesto de flores improvisado, un joven de rostro amable y ojos brillantes ofrecía ramos a los transeúntes con una sonrisa cálida. El muchacho, con un cabello ligeramente alborotado y una voz suave pero firme, parecía irradiar una energía que contrastaba con el caos a su alrededor. Don Fernando se detuvo a observarlo desde una distancia prudente, intrigado por el aire de serenidad que emanaba. Había algo en él que le resultaba extrañamente familiar. Finalmente, decidió acercarse. Al hacerlo, el aroma de las flores frescas lo envolvió, despertando recuerdos lejanos de su juventud y de aquellos días en que Valeria llenaba la casa con ramos que recogía del jardín. «Buenas tardes, señor. ¿Le interesa un ramo?», preguntó el joven, con una sonrisa sincera. «Claro», respondió don Fernando, sacando su billetera sin siquiera mirar los precios. Mientras entregaba el dinero, aprovechó para observar más de cerca al muchacho. Había algo en sus gestos, en su forma de hablar, que le resultaba casi familiar. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó, intentando sonar casual. «Mateo, señor, mucho gusto». «¿Y usted?», contestó el joven, mientras acomodaba las flores en un papel sencillo. «Fernando Ruiz», dijo, omitiendo el apellido completo que podría delatarlo como una figura conocida en el mundo de los negocios. Mateo le entregó el ramo con cuidado, y don Fernando notó las manos del joven. Eran fuertes, pero llevaban las marcas de un trabajo duro y honesto. Al despedirse, no pudo evitar seguir pensando en el joven mientras caminaba de regreso a su mansión. Esa noche, mientras cenaba solo en el gran comedor, los recuerdos de Valeria volvieron a invadir su mente. Había algo en Mateo, en su sonrisa y sus ojos, que le recordaba a su hija. Era posible que solo fuera una coincidencia. Decidido a aclarar sus dudas, don Fernando decidió volver a la plaza al día siguiente. Al llegar nuevamente, observó a Mateo desde la distancia. Notó cómo trataba con amabilidad a cada cliente, cómo dedicaba tiempo a envolver cada ramo con cuidado,
y cómo parecía encontrar una pequeña alegría en lo que hacía, pese a la simplicidad de su labor, sin saber exactamente por qué. Don Fernando compró otro ramo ese día, y el siguiente, y el siguiente. Cada vez que hablaba con Mateo, sentía una conexión inexplicable que crecía dentro de él. Lo que comenzó como curiosidad, ahora se transformaba en una necesidad por saber más sobre aquel joven que, de alguna manera, lograba iluminar los oscuros días del anciano. Con cada compra, don Fernando buscaba pistas. Pequeños detalles que pudieran explicarle por qué Mateo despertaba en él recuerdos tan profundos. Lo que aún no sabía era que aquel joven no solo tenía un rostro familiar, sino también un lazo irrompible con su pasado. Los días comenzaron a tomar un ritmo peculiar para don Fernando. Cada tarde, sin falta, salía de su imponente mansión y se dirigía al bullicioso centro de la ciudad. Su destino siempre era el mismo, el puesto de flores donde Mateo, con su energía y calidez, ofrecía pequeños destellos de color a los transeúntes. Para don Fernando, este ritual se había convertido en una especie de ancla emocional, un momento que esperaba con una mezcla de intriga y nostalgia. Aquella tarde, mientras se acercaba al puesto, notó que Mateo estaba especialmente ocupado. Un grupo de mujeres, todas con sonrisas amplias, rodeaban al joven, elogiando la frescura de sus flores y su amabilidad. A pesar del ajetreo, Mateo mantenía su calma habitual, atendiendo a cada cliente con una atención que parecía inusual para alguien de su edad. «Gracias, señoritas, que tengan un excelente día», dijo Mateo mientras les entregaba los ramos, acompañado de una inclinación ligera de cabeza. Cuando el grupo se dispersó, don Fernando aprovechó para acercarse. Esta vez no solo quería comprar flores, estaba decidido a saber más sobre el joven. «Buenas tardes, Mateo. Parece que hoy has tenido bastante trabajo», comentó con una sonrisa casi tímida. «Buenas tardes, señor Fernando. Sí, hoy la plaza está más animada que de costumbre, pero no me quejo. Cada ramo vendido es un paso más hacia mis sueños», respondió Mateo mientras ajustaba algunas flores en el mostrador. «¿Tus sueños?», preguntó don Fernando, genuinamente intrigado. Mateo hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, levantó la vista y respondió con una sonrisa serena. «Me gustaría tener una floristería algún día, un lugar fijo donde la gente pueda venir no solo por flores, sino por un momento de paz. Mi madre solía decir que las flores alegran incluso los corazones más tristes». Las palabras de Mateo resonaron profundamente en don Fernando. La mención de una madre avivó una nueva serie de preguntas, pero decidió no presionar. En lugar de eso, señaló un ramo particularmente vibrante. «Ese ramo se ve hermoso, me lo llevo». Mientras Mateo envolvía el ramo con cuidado, don Fernando no pudo evitar notar un detalle que le había pasado desapercibido antes. Un pequeño colgante colgaba discretamente del cuello del joven. Era un simple pingente redondo, pero su diseño le resultó inquietantemente familiar. No obstante, decidió no decir nada, aún no. «Aquí tiene, señor Fernando. Espero que las flores alegren su hogar», dijo Mateo entregándole el ramo. «Gracias, hijo, y gracias por tu dedicación», respondió don Fernando, antes de marcharse. Esa noche, de vuelta en la mansión, don Fernando no podía dejar de pensar en las palabras de Mateo y en ese misterioso pingente. Sentía una conexión inexplicable, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar lentamente. Decidió que debía investigar más, pero con cuidado. Mateo era un joven amable y parecía confiar en él. No quería arruinar esa incipiente relación con preguntas invasivas. Al día siguiente, don Fernando llegó temprano a la plaza. Mateo todavía estaba montando su puesto, acomodando las flores con una precisión casi artística. «Señor Fernando, hoy vino más temprano», dijo el joven, sorprendido pero complacido de ver a su cliente habitual. «Quería ver cómo preparas todo. Parece que le pones mucho cuidado a cada detalle», comentó don Fernando mientras observaba el proceso. «Cada flor merece ser presentada de la mejor manera», respondió Mateo, con una sonrisa que delataba su pasión por el oficio. Don Fernando sintió un leve nudo en la garganta. Era posible que este joven compartiera no solo el físico de Valeria, sino también su manera de apreciar las pequeñas cosas de la vida. Decidió romper el silencio que había mantenido sobre el pingente. «¿Ese colgante que llevas es especial para ti?», preguntó con tono casual,
Aunque por dentro sentía una mezcla de nervios y expectativa, Mateo llevó la mano al colgante, como si estuviera protegiéndolo. Sí, mucho. Era de mi madre, de mí. Siempre lo llevaba puesto, y cuando falleció, me lo dejaron a mí. Es lo único que tengo de ella. El corazón de don Fernando dio un vuelco. Su instinto le decía que aquello no era una coincidencia. A pesar de la oleada de emociones, se obligó a mantener la calma. «Debe ser un gran recuerdo para ti», dijo, evitando mostrar demasiada emoción. «Sí, lo es, aunque no recuerdo mucho de ella. Siempre llevo esto conmigo. Me hace sentir que todavía está conmigo de alguna manera», respondió Mateo, con una mezcla de tristeza y gratitud en su voz. Después de ese intercambio, don Fernando regresó a su mansión con la certeza de que debía llegar al fondo de todo. Había algo en Mateo que no podía ignorar, y cada día estaba más convencido de que aquel joven estaba relacionado con su hija Valeria. Sin embargo, sabía que no podía precipitarse. Necesitaba pruebas antes de tomar cualquier acción. Esa noche, sentado en su amplio escritorio, don Fernando tomó una decisión. Contrataría a alguien que lo ayudara a investigar a Mateo. Si sus sospechas eran correctas, no descansaría hasta traerlo a su familia, sin importar cuánto tiempo o recursos le costara. Mientras cerraba el cuaderno donde había anotado sus pensamientos, miró una vez más la fotografía de Valeria. «Si estás ahí, Valeria, guíame, ayúdame a corregir los errores que cometí contigo», susurró antes de apagar la luz de su despacho. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra para don Fernando, pero algo en su interior había cambiado. Desde el encuentro con Mateo y la mención de su madre, los recuerdos de Valeria se habían vuelto más persistentes, más vivos. Mientras tomaba su café en la amplia sala de estar de la mansión, su mirada se perdió una vez más en la fotografía que descansaba sobre la mesa. Valeria, tan joven, tan llena de vida, parecía observarlo con reproche desde el marco. Hacía 20 años que no sabía nada de ella, 20 años desde aquella última conversación que, sin saberlo, sería la última que tendrían. Valeria había entrado en su despacho, con su energía habitual, pero también con una determinación que no dejaba lugar a dudas. «Papá, ya no puedo más. No quiero seguir siendo lo que tú esperas de mí», había dicho, cruzando los brazos mientras lo miraba con intensidad. Don Fernando, ocupado revisando documentos importantes de la empresa, apenas levantó la vista. «Valeria, ya hemos hablado de esto. Todo lo que hago es por tu bien. Un día lo entenderás», respondió con tono firme, pero sin verdadera emoción. «¿Por mi bien o por el tuyo?», replicó ella, dejando escapar una risa amarga. Aquel fue el momento en que todo se rompió. Valeria salió de la mansión sin mirar atrás, y aunque don Fernando había esperado que regresara, los días se convirtieron en semanas, luego meses, y finalmente años. Ahora, al recordar esa escena, sentía un peso insoportable en el pecho. ¿Cómo no había visto la profundidad del dolor de su hija en ese entonces? ¿Cómo había permitido que el orgullo se interpusiera entre ellos mientras esas preguntas lo atormentaban? Don Fernando tomó la decisión de salir una vez más al centro de la ciudad. Ver a Mateo, aunque no lo entendiera del todo, le daba cierta paz. Había algo en el joven que parecía calmar su inquietud, como si su presencia suavizara las cicatrices de su pasado. Al llegar a la plaza, encontró a Mateo reorganizando las flores de su puesto, como de costumbre. Esta vez, sin embargo, el joven parecía más pensativo, casi melancólico. «Buenas tardes, Mateo. Hoy te veo más tranquilo que de costumbre. ¿Todo bien?», preguntó don Fernando, intentando entablar conversación. Mateo levantó la vista, sonrió con suavidad y respondió: «Todo bien, señor Fernando. Solo estaba recordando algunas cosas de mi infancia. A veces, cuando trabajo con flores, me viene a la mente la señora que me crió. Siempre me decía que las flores eran un reflejo de la vida, hermosas, pero frágiles». Aquellas palabras resonaron profundamente en don Fernando. La idea de la fragilidad de la vida le pareció un recordatorio cruel de los errores que había cometido. Decidió aprovechar el momento para saber más sobre Mateo. «¿Y cómo era ella?», preguntó con genuino interés. Mateo tomó una rosa entre sus manos y la giró lentamente mientras pensaba. «Era una mujer increíble.
No tenía mucho, pero siempre encontraba una manera de darme lo que necesitaba. Decía que la bondad era el mayor tesoro que uno podía tener, aunque no era mi madre biológica. Siempre la consideré como tal. Don Fernando sintió un nudo en la garganta. Cada vez estaba más convencido de que el destino lo había llevado hasta Mateo por una razón. Quería saber más, pero decidió no presionar al joven. En cambio, compró otro ramo, uno especialmente vibrante, y se despidió con una sonrisa leve, de regreso en la mansión. La mente de don Fernando seguía viajando entre el presente y el pasado. Recordaba los días en que Valeria llenaba el jardín con flores que ella misma recogía. Siempre decía que las flores tenían algo mágico, algo que las conectaba con las emociones humanas. Una vez, siendo apenas una niña, había hecho un arreglo floral y se lo había dado a él con una tarjeta que decía: «Papá, estas flores son para alegrar tu corazón cuando estés triste». En ese momento, don Fernando había sonreído y la había abrazado, pero ahora entendía que no había apreciado lo suficiente esos gestos. Se preguntaba si Mateo habría heredado esa misma sensibilidad de Valeria. ¿Podría ser él una pieza del pasado que tanto anhelaba recuperar? Esa noche, mientras el silencio llenaba cada rincón de la mansión, don Fernando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Se sentó en su despacho, tomó un bolígrafo y escribió en un pequeño cuaderno de notas: «Valeria, si Mateo es tu hijo, prometo hacer todo lo posible para protegerlo y darle lo que tú no pudiste tener». Cerró el cuaderno con cuidado y lo guardó en un cajón, como si aquello fuera un pacto sagrado, aunque todavía no tenía pruebas. Su intuición le decía que debía seguir investigando. La conexión que sentía con Mateo era demasiado fuerte para ignorarla. A la mañana siguiente, don Fernando se comunicó con un viejo conocido, un investigador privado de confianza. Le pidió que comenzara a buscar información sobre el joven, desde su infancia hasta el presente. No escatimaría en recursos. Esta vez no permitiría que el tiempo o las dudas lo alejaran de lo que consideraba su última oportunidad de redimirse. Mientras esperaba el resultado de la investigación, decidió seguir visitando a Mateo. Quería conocerlo mejor, escuchar sus historias y observar cada detalle que pudiera confirmar lo que su corazón ya sospechaba. En el fondo, sabía que estaba comenzando una nueva etapa en su vida, una en la que, tal vez, finalmente encontraría la paz que tanto anhelaba. Los días de don Fernando adquirieron una nueva rutina. Cada tarde, después de revisar documentos viejos y organizar sus pensamientos, salía de su mansión con el propósito de visitar a Mateo en la plaza, aunque las conversaciones entre ellos seguían siendo superficiales. Don Fernando encontraba consuelo en la energía del joven. Había algo en su voz, en sus gestos, que le recordaba a Valeria de una manera tan profunda que a veces le costaba contener la emoción. Aquella tarde, sin embargo, sería diferente. Mientras se acercaba al puesto de flores, don Fernando notó que Mateo parecía más animado de lo habitual. Había decorado el pequeño mostrador con nuevas flores de colores vibrantes y atendía a los clientes con un entusiasmo contagioso. «Buenas tardes, señor Fernando», saludó Mateo con una amplia sonrisa al verlo llegar. «Buenas tardes, hijo. Parece que hoy las cosas van bastante bien», respondió don Fernando, tomando su tiempo para observar el ambiente. Mateo asintió, acomodando un ramo mientras hablaba. «Sí, tuve suerte esta mañana. Llegó un cliente que compró casi toda mi mercancía para un evento, así que aproveché para invertir en flores nuevas. Quiero que mi puesto sea el más bonito de la plaza». Don Fernando sonrió, admirando la determinación de Mateo, pero su atención pronto se desvió hacia el colgante que colgaba del cuello del joven. El pingente, pequeño y sencillo, brillaba con un diseño que le resultaba inquietantemente familiar. Durante días había notado aquel detalle, pero esta vez decidió mencionarlo. «¿Ese colgante que llevas, Mateo, tiene algún significado especial para ti?», preguntó con aparente curiosidad, aunque por dentro sentía que su corazón latía con fuerza. Mateo llevó instintivamente la mano al colgante, como si lo protegiera. Su expresión cambió por un momento, de alegría a una mezcla de nostalgia y melancolía. «Sí, tiene mucho significado. Era de mi madre», respondió, mirando el pingente con ternura. Don Fernando tragó saliva, intentando mantener la compostura. «¿Tu madre te lo dio antes de...?» Dejó la pregunta en el aire, sin querer presionar demasiado. Mateo negó con la cabeza.
Sus ojos brillaban ligeramente, como si una lágrima estuviera a punto de caer. No, ella falleció cuando yo era muy pequeño. Apenas la recuerdo, pero siempre me dijeron que llevaba este colgante todo el tiempo. Cuando murió, me lo dejaron como recuerdo. Es lo único que tengo de ella. Don Fernando sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Cada palabra de Mateo reforzaba la idea que había estado rondando su mente durante semanas. El joven podía ser su nieto. Ese pingente no era un diseño común. Él mismo lo había mandado a hacer especialmente para Valeria, años antes de que ella se marchara. El detalle del colgante, la coincidencia de las flores, la calidez de Mateo, todo apuntaba hacia una verdad que todavía no podía confirmar del todo. Es un bonito recuerdo, logró decir don Fernando, ocultando la tormenta de emociones que lo invadía. Sí, lo es a veces. Cuando estoy trabajando o me siento perdido, lo toco y siento que mi madre está conmigo. Es algo difícil de explicar, pero es como si me diera fuerzas para seguir adelante, confesó Mateo, con una sonrisa débil pero sincera. El silencio que siguió fue breve, pero cargado de significado. Don Fernando sabía que no podía quedarse solo con suposiciones. Tenía que actuar, tenía que descubrir la verdad, pero también entendía que debía ser cuidadoso. No quería ahuyentar a Mateo, ni mucho menos poner en riesgo la relación que, aunque pequeña, ya había comenzado a construir con él. Después de comprar otro ramo, don Fernando regresó a su mansión y llamó al investigador privado que había contratado días antes. Le pidió que se enfocara en el pasado de Mateo, en su infancia y en los detalles de la mujer que lo había criado. Necesitaba saber si Valeria realmente había sido su madre y cómo había llegado el joven a vivir en la plaza central, vendiendo flores para subsistir. Esa noche, mientras revisaba viejos documentos y fotografías en su despacho, encontró un retrato de Valeria usando el mismo pingente que ahora llevaba Mateo. La imagen era clara, casi desgarradora. No había duda, el colgante era el mismo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de don Fernando, y por primera vez en años, permitió que cayeran libremente. Valeria, si este joven es tu hijo, no descansaré hasta hacerlo parte de mi vida. Te lo prometo. Susurró al retrato antes de guardarlo cuidadosamente en un cajón. Durante los días siguientes, don Fernando continuó visitando a Mateo como siempre, intentando no mostrar la intensidad de sus emociones. Mateo, ajeno a todo lo que ocurría en la mente del anciano, seguía atendiendo a sus clientes con la misma amabilidad de siempre, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Finalmente, una semana después, el investigador privado contactó a don Fernando con las primeras pistas. Lo que descubrió dejó a don Fernando aún más convencido de que Mateo era, en efecto, el hijo de Valeria, pero aún faltaban piezas en el rompecabezas, y don Fernando sabía que no podía precipitarse. Mientras miraba la plaza desde lejos, con Mateo arreglando flores en su pequeño puesto, don Fernando respiró hondo y decidió que estaba listo para dar el siguiente paso en su búsqueda de la verdad. Don Fernando no podía ignorar la conexión que sentía con Mateo. Cada interacción con el joven lo llenaba de una mezcla de esperanza y nostalgia, pero también lo sumía en una ansiedad creciente. El pingente había sido la señal más clara hasta el momento, pero necesitaba algo más sólido, algo que le confirmara que sus sospechas no eran solo una ilusión creada por su arrepentimiento. Así que decidió dar un paso más. Una tarde, después de su visita habitual a la plaza, don Fernando regresó a su mansión y marcó el número de un viejo conocido, Javier Olvera, un investigador privado que había trabajado para él en varias ocasiones en el pasado. Javier era un hombre discreto y meticuloso, perfecto para una misión tan delicada como aquella. Javier, necesito que investigues a alguien, dijo don Fernando, con un tono serio pero contenido. Claro, don Fernando. Como siempre, estoy a sus órdenes. ¿De qué se trata?, respondió Javier con profesionalismo. Se trata de un joven llamado Mateo. Vende flores en la plaza central. Quiero saber todo sobre él, dónde vive, quién lo crió, y sobre todo, qué sabe de su pasado. Pero hazlo con cuidado. No quiero que el muchacho se dé cuenta de nada, pidió don Fernando. Enfatizando la importancia de la discreción, Javier tomó nota y prometió empezar de inmediato. Mientras tanto, don Fernando intentó mantener la calma. Cada día que pasaba sin respuestas era una eternidad,
pero sabía que no podía apresurar las cosas. Por ahora, continuaría visitando a Mateo, intentando conocerlo mejor por su propia cuenta. Al día siguiente, mientras Mateo organizaba su puesto con la precisión habitual, don Fernando llegó temprano y lo saludó con su sonrisa amable. «Buenos días, Mateo. Hoy vine antes porque quería charlar contigo con más calma. Si no te molesta, Mateo. Siempre dispuesto». Sonrió y asintió. «Claro, señor Fernando. Siempre es un gusto hablar con usted». Don Fernando aprovechó para hacer preguntas más personales, aunque con cautela, para no levantar sospechas. «Dime, hijo, ¿cómo llegaste a vender flores aquí en la plaza? ¿Siempre te has dedicado a esto?» Mateo pensó por un momento antes de responder. «No, no siempre. Cuando era niño, vivía con una señora mayor que me crió. Ella fue como una madre para mí. Aunque no éramos familia de sangre, me enseñó todo sobre las flores. Después de que ella falleció, decidí seguir con su legado y abrir este pequeño puesto». La voz de Mateo tenía un matiz de tristeza al hablar de la mujer que lo había criado, pero también mostraba gratitud. «Parece que fue una persona muy especial», dijo don Fernando. Tratando de empatizar, lo fue. Siempre me decía que las flores podían hablar con las emociones de las personas. Ella creía que, a través de ellas, uno podía transmitir amor, consuelo, alegría. Don Fernando escuchaba con atención, cada vez más convencido de que Mateo había heredado no solo los rasgos físicos de Valeria, sino también su sensibilidad y amor por la vida sencilla. Sin embargo, no presionó más. Compró otro ramo y se despidió, sabiendo que las respuestas que buscaba estaban ahora en manos de Javier. Esa misma noche, Javier lo llamó con las primeras actualizaciones. «Don Fernando, he encontrado algunos datos preliminares. Según los registros, Mateo fue encontrado cerca de un incendio, cuando era apenas un bebé. No hay información sobre sus padres biológicos, pero una mujer mayor lo acogió y lo crió hasta su muerte hace algunos años». El corazón de don Fernando dio un vuelco. Un incendio. La coincidencia era demasiado grande. Recordaba vagamente haber escuchado sobre un incendio en los años posteriores a la partida de Valeria, pero en aquel entonces, sumido en su trabajo, no le había dado importancia. Ahora, el panorama comenzaba a aclararse. «Sigue investigando, Javier. Necesito más detalles sobre ese incendio y sobre la mujer que lo crió. Quiero saber todo», ordenó don Fernando, sintiendo que estaba cada vez más cerca de la verdad. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y tensión. Don Fernando continuó visitando a Mateo, aunque cada conversación con el joven hacía que el anciano sintiera una necesidad más urgente de revelarle lo que sabía. Sin embargo, decidió esperar hasta tener pruebas irrefutables. No quería arriesgarse a arruinar lo poco que había construido con Mateo hasta ahora. Una semana después, Javier volvió con noticias más concretas. «Don Fernando, he encontrado algo importante. Según los registros, el incendio ocurrió en una casa en las afueras de la ciudad. Los bomberos reportaron que una mujer falleció en el lugar intentando proteger a su hijo. El niño fue encontrado con vida y trasladado a un hospital cercano, donde más tarde fue entregado a la mujer que lo crió». La voz de Javier bajó un poco antes de agregar: «Hay algo más. En los informes del hospital, se menciona que el niño llevaba un colgante puesto. No hay descripción detallada, pero podría ser el mismo que lleva Mateo ahora». Don Fernando sintió que le faltaba el aire. Todo encajaba: el incendio, el colgante, la conexión inexplicable que sentía con Mateo, aunque todavía faltaban piezas en el rompecabezas. La certeza de que Mateo era su nieto crecía con cada nuevo dato. «Gracias, Javier. Sigue buscando más información. Necesito saber con certeza quién era la mujer que murió en el incendio», pidió, decidido a llegar al fondo de la verdad. Esa noche, don Fernando se sentó en su despacho y escribió en su cuaderno: «Si Mateo es realmente el hijo de Valeria, haré todo lo posible para ganarme su confianza y ser parte de su vida». Mientras cerraba el cuaderno, una mezcla de tristeza y determinación lo invadió. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a una verdad dolorosa, pero también a una oportunidad de redención que no podía dejar escapar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a tomar forma, pero aún quedaban espacios vacíos que llenaban de incertidumbre a don Fernando.
Aunque los detalles del incendio y la infancia de Mateo eran reveladores, necesitaba una confirmación completa. Por ahora, sus visitas diarias a la plaza se mantenían, no solo como un medio para observar al joven, sino también como una forma de construir un vínculo con él. Esa tarde, Mateo estaba especialmente ocupado. La plaza estaba más concurrida de lo habitual, y don Fernando se quedó a un lado, observando cómo el joven manejaba el flujo de clientes con su paciencia y sonrisa característica. Finalmente, cuando la multitud disminuyó, don Fernando se acercó con su calma habitual. «Buenas tardes, Mateo. Veo que hoy el negocio ha ido bastante bien», dijo, dejando entrever una ligera sonrisa. «Buenas tardes, señor Fernando. Sí, ha sido un día ocupado, pero esos son los mejores. Las flores no esperan». «Sabe, hay que venderlas frescas», respondió Mateo, limpiándose las manos con un pañuelo. Don Fernando aprovechó la oportunidad para continuar indagando, aunque con la misma delicadeza que había mantenido hasta ahora. «Mateo, siempre me impresiona cómo hablas de las flores, como si fueran parte de ti. ¿Eso es algo que aprendiste de la señora que te crió?». Mateo asintió, apoyándose en el mostrador mientras su expresión se volvía un poco más seria. «Sí, ella me enseñó casi todo lo que sé. Siempre decía que las flores eran como las personas. Todas tienen su tiempo y su propósito, y cada una lleva consigo una historia. A veces me pregunto qué dirían las flores sobre mi historia. Si pudieran hablar». Las palabras de Mateo resonaron profundamente en don Fernando. Había una profundidad en el joven que no dejaba de sorprenderlo. «¿Y qué sabes de tu historia, hijo? Me refiero a tu familia, tus raíces. ¿Alguna vez has intentado buscar más información?», preguntó con un tono casual. Aunque su corazón latía más rápido de lo normal, Mateo suspiró, como si la pregunta lo hubiera llevado a un lugar distante. «No mucho, la verdad. La señora que me crió me dijo que me encontró en un hospital cuando era bebé. No sabía nada de mis padres, excepto que hubo un incendio. Ella siempre evitaba hablar mucho del tema, como si le doliera recordarlo». Don Fernando sintió un escalofrío al escuchar aquellas palabras. El incendio, el hospital, el colgante, todo encajaba. Cada detalle confirmaba lo que temía y a la vez deseaba. Mateo era el hijo de Valeria. Sin embargo, sabía que no podía revelar la verdad aún, no sin pruebas definitivas. «Debe ser difícil no tener respuestas», dijo finalmente, intentando ocultar la emoción en su voz. «A veces sí, pero creo que las respuestas no siempre importan tanto como lo que uno hace con la vida que tiene», respondió Mateo con una madurez que impresionó a don Fernando. Esa noche, en la mansión, don Fernando revisó nuevamente el informe que Javier, el investigador, le había entregado. Cada línea parecía gritarle la verdad que tanto temía enfrentar. El reporte confirmaba que la mujer fallecida en el incendio era Valeria. El ADN recuperado en la escena coincidía con los registros que él mismo había proporcionado años atrás para identificarla. Su hija había muerto protegiendo a su hijo, Mateo. El peso de aquella revelación cayó sobre él como un torrente. Valeria, su única hija, había sacrificado su vida por un hijo que él nunca supo que existía. La culpa lo invadió, pero también un renovado propósito. Debía proteger a Mateo, cuidar de él como no lo hizo con Valeria. Al día siguiente, decidió volver a la plaza con una nueva perspectiva. Aunque la verdad ahora era innegable para él, sabía que debía acercarse a Mateo con paciencia. El joven, con su independencia y desconfianza natural hacia las personas de mayor poder, no aceptaría fácilmente la conexión entre ellos. «Mateo, ¿alguna vez has pensado en abrir tu propia floristería?», preguntó don Fernando mientras observaba al joven organizar los ramos. Mateo lo miró sorprendido. «Claro, es mi sueño, pero no es algo que pueda hacer ahora. Cuesta mucho dinero, y yo apenas logro ahorrar lo suficiente para mantener este puesto funcionando». Don Fernando sonrió levemente, escondiendo sus intenciones detrás de un gesto aparentemente casual. «Tal vez deberías considerarlo más seriamente. Nunca se sabe cuándo las oportunidades pueden aparecer». Mateo rió, pero su tono era más melancólico que optimista. «Sí, bueno, eso sería un milagro por ahora. Sería un... Me conformo con seguir aquí y hacer lo mejor que puedo con lo que tengo». Aquella noche, don Fernando tomó una decisión importante. Si bien aún no estaba listo para contarle a Mateo toda la verdad, decidió que comenzaría a ayudarlo de manera indirecta. Llamó a Javier
y le pidió que encontrara una manera de respaldar económicamente a Mateo sin que el joven se diera cuenta de quién estaba detrás de la ayuda. Quiero que investigues cómo podemos ayudarlo a abrir una floristería, algo modesto, pero que le permita cumplir su sueño. Hazlo de manera anónima. No quiero que sepa que soy yo, ordenó con determinación. Javier aceptó sin cuestionar, y don Fernando sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba haciendo algo bueno, algo que Valeria habría aprobado. Mientras tanto, decidió seguir visitando a Mateo, escuchándolo, observándolo y aprendiendo más sobre el joven que había llegado a significar tanto para él en tan poco tiempo. En el fondo, sabía que el momento de enfrentar la verdad llegaría eventualmente, pero su prioridad era ganarse la confianza de Mateo y demostrarle, aunque fuera de manera silenciosa, que no estaba solo. Don Fernando había pasado las últimas semanas visitando a Mateo en la plaza todos los días, un ritual que, aunque comenzara como una búsqueda de respuestas, se había convertido en un refugio emocional para él. Cada conversación con el joven lo llenaba de una esperanza renovada y le recordaba que, incluso en medio del arrepentimiento, aún podía encontrar un propósito. Sin embargo, su decisión de ayudar a Mateo de forma anónima marcó el inicio de una nueva etapa en su relación. Esa tarde, mientras don Fernando llegaba a la plaza, notó que Mateo estaba especialmente concentrado en organizar sus flores. El joven tarareaba una melodía suave mientras arreglaba un ramo de rosas rojas. Era un momento tan simple, pero a la vez tan lleno de vida, que don Fernando no pudo evitar sonreír. «Buenas tardes, Mateo», saludó, con la misma calidez que había adoptado en las últimas semanas. «Buenas tardes, señor Fernando. Justo estaba preparando un ramo especial para un cliente. Parece que hoy será un buen día de ventas», respondió Mateo, levantando la vista con una sonrisa. «Siempre trabajas con tanto entusiasmo. Es inspirador verte tan dedicado», comentó don Fernando mientras observaba las manos ágiles de Mateo ajustar las flores con precisión. Mateo se rió ligeramente, como si la idea de ser una inspiración le pareciera exagerada. «Bueno, cuando uno no tiene mucho, aprende a valorar lo que tiene. Además, disfruto trabajar con flores. Me recuerdan que, incluso en los días difíciles, hay belleza en las cosas simples». Las palabras del joven hicieron eco en el corazón de don Fernando. Valeria solía decir algo similar cuando era niña. La conexión que sentía con Mateo se volvía más fuerte con cada interacción, aunque el anciano aún guardaba en secreto la verdad que había descubierto. Después de comprar su ramo habitual, don Fernando observó desde una distancia prudente cómo Mateo atendía a sus clientes. Notó que el joven trataba a todos con la misma amabilidad, ya fuera un comprador habitual o alguien que simplemente se detenía a mirar. Esa actitud generosa y desinteresada lo conmovió profundamente. Era evidente que Mateo no solo había heredado los rasgos físicos de Valeria, sino también su espíritu bondadoso. Esa noche, don Fernando recibió una llamada de Javier. El investigador había seguido sus instrucciones y encontró una forma de ayudar a Mateo a avanzar hacia su sueño de abrir una floristería. «Don Fernando, encontré un local modesto en una zona céntrica. Es perfecto para un negocio pequeño, pero acogedor. Ya hice los arreglos necesarios para adquirirlo, y el contrato está listo. Solo queda decidir cómo presentar esto a Mateo sin que sospeche de su origen», explicó Javier. Don Fernando meditó un momento antes de responder. «Haz que parezca un premio, algo que él sienta que ganó por mérito propio. No quiero que sepa que yo estoy detrás de esto. Mateo tiene demasiado orgullo para aceptar ayuda directa, y no quiero que piense que estoy comprando su confianza». Javier asintió, y juntos idearon un plan para entregar el local a Mateo como si fuera el resultado de un sorteo de la plaza. En los días siguientes, todo se organizó con discreción, y Mateo recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y emoción. Cuando don Fernando visitó a Mateo al día siguiente, encontró al joven rebosante de alegría. «Señor Fernando, no va a creer lo que pasó. Gané un sorteo de la plaza. Me dieron un local para abrir mi propia floristería. Es un sueño hecho realidad, don Fernando». Escondiendo su satisfacción, sonrió ampliamente. «Eso es maravilloso, hijo. Siempre he creído que cuando uno trabaja con dedicación, la vida lo recompensa. Estoy seguro de que harás algo increíble con ese local». Mateo asintió con entusiasmo, ya haciendo planes para el futuro.
Quiero que sea un lugar especial, donde la gente pueda encontrar flores para cualquier ocasión, pero también un espacio donde se sientan bienvenidos. Mi madre siempre decía que las flores podían sanar corazones, y quiero que mi tienda sea un lugar donde eso ocurra. Las palabras de Mateo llenaron de orgullo a don Fernando. Aunque el joven aún no sabía la verdad, el anciano sentía que estaba logrando honrar la memoria de Valeria al apoyar los sueños de su hijo. En los días siguientes, don Fernando continuó visitando a Mateo mientras el joven preparaba la apertura de su floristería. Mateo trabajaba incansablemente, eligiendo cuidadosamente cada detalle del local, desde los colores de las paredes hasta el nombre del negocio. Finalmente, decidió llamarlo Flores de Valeria, en honor a la madre que, aunque ausente, había dejado una huella imborrable en su vida. Cuando Mateo le contó a don Fernando el nombre de la floristería, el anciano apenas pudo contener la emoción. «Es un nombre hermoso, Mateo. Estoy seguro de que tu madre estaría muy orgullosa de ti», dijo, con la voz cargada de sentimiento. Mateo asintió, con una sonrisa melancólica. «Espero que sí. Todo lo que hago es para honrar su memoria». Esa noche, don Fernando regresó a su mansión con el corazón lleno de una mezcla de alegría y tristeza. Aunque veía a Mateo avanzar hacia sus sueños, sabía que la verdad sobre su relación seguía siendo un secreto. Sin embargo, también entendía que la confianza no podía forzarse. Todo debía suceder en su debido momento. Mientras miraba la fotografía de Valeria en su despacho, murmuró en voz baja: «Valeria, estoy haciendo lo mejor que puedo. Espero que, desde donde estés, puedas ver esto y sentirte orgullosa». Por primera vez en años, don Fernando sintió una chispa de esperanza. Aunque el camino hacia la verdad aún era largo, la conexión que había construido con Mateo le daba la certeza de que, al final, todo valdría la pena. El día de la inauguración de la floristería Flores de Valeria llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo para Mateo. Desde las primeras horas de la mañana, estuvo ajustando los últimos detalles, colocando los ramos de flores en vitrinas cuidadosamente decoradas, organizando el mostrador principal y asegurándose de que cada rincón del local transmitiera la calidez que deseaba para sus clientes. El letrero en la entrada, con el nombre de la tienda pintado en letras elegantes, era un homenaje silencioso a su madre. Don Fernando llegó temprano, como había prometido, con un ramo de flores en la mano. Era una mezcla de rosas blancas y lilas, escogidas con esmero, como si cada flor contara una historia. Cuando entró al local, notó cómo los ojos de Mateo brillaban con orgullo y satisfacción. «Señor Fernando, bienvenido. Este lugar no sería lo mismo sin usted aquí», dijo Mateo, acercándose para saludarlo. «Gracias, hijo. Este es tu día, y quería estar presente para celebrarlo contigo. Has hecho algo maravilloso. Estoy seguro de que tu madre estaría muy orgullosa», respondió don Fernando. Entregándole el ramo, las palabras de Fernando siempre tenían un impacto especial en Mateo. Aunque el joven no entendía del todo por qué sentía tanta conexión con el anciano, había llegado a valorar profundamente su apoyo constante y su interés genuino. A lo largo del día, los clientes fueron llegando poco a poco. Vecinos, conocidos y algunos curiosos de la plaza visitaron la floristería, compraron ramos y felicitaron a Mateo por su logro. Don Fernando, aunque permanecía en un segundo plano, observaba cada detalle con orgullo. Sin embargo, en el fondo, sabía que la verdad sobre su relación con Mateo no podía permanecer oculta para siempre. Al caer la tarde, cuando el flujo de clientes disminuyó, don Fernando aprovechó el momento para hablar con Mateo en privado. «Mateo, ¿puedo hablar contigo un momento? Hay algo importante que necesito decirte», comenzó, con un tono más serio del habitual. Mateo, sorprendido pero dispuesto, asintió. «Claro, señor Fernando, dígame». Don Fernando tomó un profundo respiro antes de continuar. «Mateo, sé que hemos compartido muchas conversaciones en estas últimas semanas, pero hay algo que no te he dicho, algo que creo que necesitas saber». El rostro de Mateo reflejaba confusión, pero también curiosidad. «¿De qué se trata? Tu madre, Valeria. Creo que hay una conexión entre ella y yo. De hecho, estoy seguro de que ella era mi hija. Y si eso es cierto, Mateo, tú eres mi nieto», dijo don Fernando, con la voz entrecortada por la emoción. Las palabras cayeron como un golpe inesperado para Mateo, por un momento. El silencio llenó la habitación.
El joven intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero la incredulidad era evidente en su expresión. «¿Qué está diciendo?», preguntó finalmente, con un tono que mezclaba sorpresa y escepticismo. «Lo digo con toda la certeza, Mateo. Investigué tu pasado, el incendio donde murió tu madre, el colgante que llevas. Todo me lleva a la misma conclusión. Valeria era mi hija, y tú eres su hijo». Mateo retrocedió un paso, como si las palabras de don Fernando lo hubieran empujado físicamente. «¿Usted investigó sobre mí? ¿Por qué haría algo así?», preguntó, con un matiz de desconfianza en su voz. Don Fernando levantó las manos en un gesto de calma. «Lo hice porque sentía que había algo especial entre nosotros, algo que no podía ignorar. Mateo, no estoy aquí para pedirte nada. Solo quiero que sepas la verdad». El joven bajó la mirada, luchando con las emociones que lo abrumaban. Parte de él quería rechazar lo que acababa de escuchar, pero otra parte, más profunda, sabía que había algo en las palabras de don Fernando que resonaba con fuerza. «Siempre me pregunté quiénes eran mis padres, de dónde venía, pero esto es demasiado. No sé cómo procesarlo», dijo finalmente, llevándose una mano al pecho. Don Fernando dio un paso adelante. «Con cuidado de no presionar demasiado. No espero que me aceptes de inmediato, hijo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, que siempre estaré aquí para ti». El silencio volvió a apoderarse de la habitación, mientras Mateo intentaba encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, levantó la vista y miró a don Fernando directamente a los ojos. «Necesito tiempo para pensar en todo esto. Es mucho para asimilar». Don Fernando asintió, entendiendo completamente la reacción del joven. «Tómate el tiempo que necesites, Mateo. No voy a presionarte, pero cuando estés listo, estaré aquí para responder a cualquier pregunta que tengas». Esa noche, mientras Mateo cerraba la floristería, las palabras de don Fernando seguían resonando en su mente. Miró el colgante que siempre llevaba consigo, y por primera vez se preguntó si la historia que había conocido toda su vida era solo una parte de la verdad. Mientras tanto, don Fernando regresó a su mansión con una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado el paso más difícil, pero sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos. Sin embargo, por primera vez en años, sentía que estaba más cerca de redimirse, de honrar la memoria de Valeria y de construir una relación con Mateo, aunque todavía quedaba mucho por hacer. El aire era denso la mañana siguiente. Mateo había pasado la noche en vela, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones. Las palabras de don Fernando seguían resonando en su cabeza. «Tú eres mi nieto». Por más que intentara racionalizarlo, había algo que no podía ignorar: la idea de tener un vínculo con alguien como don Fernando, un hombre de gran poder y fortuna. Parecía irreal, casi como un cuento fabricado. Sin embargo, también sentía que no era una mentira. Después de abrir la floristería como de costumbre, Mateo decidió que necesitaba respuestas. Ya no podía ignorar las preguntas que habían surgido en su mente. Esperó pacientemente a que don Fernando llegara, como lo hacía todos los días. Cuando lo vio cruzar la puerta con su paso calmado y su presencia imponente, Mateo respiró profundamente y se preparó para enfrentarlo. «Señor Fernando, ¿podemos hablar?», preguntó, dejando entrever en su tono que no aceptaría un no como respuesta. «Claro, hijo, estoy aquí para lo que necesites», respondió don Fernando. Notando de inmediato la seriedad en los ojos del joven, Mateo cerró la puerta del local para asegurarse de que nadie interrumpiera su conversación. Se acercó a don Fernando y lo miró fijamente, buscando cualquier señal de duda o engaño en su rostro. «Ayer, lo que me dijo, ¿es verdad? ¿De verdad cree que soy su nieto?». Don Fernando sostuvo su mirada, firme pero con una calidez que demostraba sinceridad. «No es que lo crea, Mateo. Lo sé. He investigado tu pasado, y todo apunta a que Valeria, mi hija, era tu madre». Mateo frunció el ceño, sus emociones comenzando a aflorar. «¿Y por qué decidió decírmelo ahora? Si esto es verdad, ¿por qué no apareció antes? ¿Por qué no buscó a mi madre cuando estaba viva?», preguntó, su voz cargada de una mezcla de frustración y dolor. Don Fernando bajó la cabeza, dejando escapar un suspiro pesado. Sabía que esta pregunta llegaría, y no tenía una respuesta fácil, porque fui un hombre necio. Mateo, Valeria y yo nos distanciamos hace muchos años. Hubo una discusión,
palabras que nunca debía haber dicho. Ella se marchó, y yo, lleno de orgullo, no la busqué. Fue el error más grande de mi vida, y no hay un día que pase sin que me arrepienta de ello. Mateo apretó los puños, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con una tristeza que no podía explicar. Entonces, todo esto es culpa suya. Si usted hubiera hecho las cosas bien, tal vez mi madre estaría viva. Tal vez yo no habría pasado toda mi vida sin saber quién soy realmente. Las palabras de Mateo golpearon a don Fernando como un cuchillo. El anciano asintió lentamente, aceptando la culpa que el joven le estaba imponiendo. Tienes toda la razón, hijo. Mi orgullo nos costó demasiado. No puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí ahora, dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar el daño que hice. Mateo dio un paso atrás, cruzando los brazos mientras intentaba contener las lágrimas que amenazaban con escapar. ¿Y por qué debería confiar en usted? ¿Qué quiere de mí? Dinero. Perdonar su conciencia. Porque si cree que puede comprarme, está equivocado. Don Fernando negó con la cabeza, su voz quebrándose ligeramente. No quiero nada de ti, Mateo. Solo quiero que sepas quién eres y que entiendas que nunca fue mi intención abandonarte. He cometido muchos errores, pero esta vez quiero hacer lo correcto. Mateo guardó silencio, dejando que las palabras de don Fernando calaran en su interior, aunque estaba lleno de dudas. También sentía que el anciano estaba siendo honesto, pero la desconfianza que había cultivado a lo largo de su vida no podía desaparecer de la noche a la mañana. Necesito pruebas, dijo finalmente, su voz más controlada pero aún tensa. Las tengo, respondió don Fernando de inmediato, sacando de su bolsillo un sobre con documentos. Dentro había registros del incendio, el análisis del colgante que Mateo llevaba siempre consigo, y una copia del certificado de nacimiento de Valeria. Con un colgante idéntico registrado como un recuerdo familiar, Mateo tomó los documentos con manos temblorosas y los revisó en silencio. Cada palabra, cada detalle, parecía confirmar lo que don Fernando había dicho. El joven levantó la mirada, sus ojos llenos de confusión. Esto no prueba todo, pero es un comienzo. Don Fernando asintió, aliviado de que Mateo estuviera dispuesto a considerar la posibilidad. No espero que me aceptes de inmediato, hijo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, y si necesitas tiempo, lo entenderé. Mateo dejó escapar un suspiro profundo, sintiéndose agotado por la intensidad de la conversación. Finalmente, guardó los documentos y se dirigió hacia la puerta del local. Creo que necesito pensar en todo esto. Don Fernando sonrió débilmente, entendiendo perfectamente la posición del joven. Tómate todo el tiempo que necesites, Mateo. Siempre estaré aquí. Esa noche, Mateo se sentó en su pequeño apartamento, rodeado de los documentos que don Fernando le había dado. Aunque su mente estaba llena de dudas, también había una chispa de esperanza. Por primera vez, sentía que podía haber algo más en su historia, algo que lo conectara con un pasado que siempre había creído perdido. Mientras tanto, don Fernando regresó a su mansión con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que había dado un paso importante, pero también entendía que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de desafíos. Sin embargo, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse la confianza de Mateo, incluso si eso significaba esperar pacientemente hasta que el joven estuviera listo para aceptarlo. Mateo pasó los días siguientes sumido en un conflicto interno. Cada vez que miraba el colgante que siempre había llevado consigo, se preguntaba si realmente podía confiar en las palabras de don Fernando. Por un lado, los documentos parecían sólidos, con detalles que no podían ser coincidencia. Por otro, el peso de toda una vida de incertidumbre hacía que aceptar esa verdad resultara casi imposible. En la floristería, Mateo intentaba concentrarse en su trabajo, pero su mente divagaba constantemente. Las flores, que siempre habían sido su refugio, ahora parecían susurrarle preguntas que no podía responder. Cuando un cliente le preguntó por un ramo, Mateo tuvo que pedirle que repitiera la solicitud, algo poco habitual en él. Esa tarde, don Fernando llegó como de costumbre, pero esta vez, Mateo lo recibió con una expresión más seria, decidido a enfrentar las dudas que lo atormentaban. Señor Fernando, creo que necesitamos hablar de nuevo. Don Fernando asintió, notando la tensión en el joven. Claro, hijo, estoy aquí para lo que necesites. Mateo cerró la puerta del local, dejando la pequeña campana sonar
mientras el último cliente se alejaba. He estado pensando en todo lo que me dijo, en los documentos, en las coincidencias, pero aún siento que falta algo. Necesito una prueba definitiva, algo que no deje espacio para las dudas, don Fernando. ¿Preparado para este momento?, asintió con firmeza. Lo entiendo, Mateo, y creo que tienes razón. No quiero que aceptes nada que no puedas confirmar por completo. De su bolsillo, don Fernando sacó un sobre más pequeño que los anteriores. Lo colocó con cuidado sobre el mostrador y lo empujó hacia Mateo. Aquí tienes. Es un kit para una prueba de ADN. Si estás dispuesto, podemos hacerlo. Y si el resultado no confirma lo que te he dicho, no volveré a molestarte. Mateo se quedó mirando el sobre, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Había esperado que don Fernando reaccionara de otra manera, quizá defendiendo su versión sin necesidad de más pruebas, pero el hecho de que estuviera dispuesto a someterse a un examen tan definitivo lo desarmó un poco. ¿Esto será suficiente?, preguntó Mateo con la voz un poco más suave. Lo será. Es la prueba más confiable que podemos hacer. Y pase lo que pase, Mateo, quiero que sepas que mi interés en ti no tiene nada que ver con mi orgullo o mi fortuna. Es un intento sincero de conectar contigo, porque creo que tú mereces saber quién eres realmente, respondió don Fernando con sinceridad. Mateo asintió lentamente, tomando el sobre en sus manos. Está bien, lo haré, pero necesito tiempo para procesar esto. Por supuesto, hijo. Cuando estés listo, avísame. Lo haremos juntos, respondió don Fernando, antes de salir del local para darle espacio al joven. Esa noche, Mateo abrió el sobre y examinó las instrucciones del kit de ADN. Las emociones lo invadían. Miedo, esperanza, incredulidad. Por un lado, deseaba encontrar una conexión con un pasado que siempre había considerado inalcanzable. Por otro, temía lo que significaría si todo resultara ser cierto. Finalmente, decidió que debía enfrentarse a la verdad. Al día siguiente, Mateo contactó a don Fernando para reunirse en un laboratorio que el anciano había organizado. Ambos realizaron las pruebas en silencio, con una mezcla de nerviosismo y anticipación. El personal del laboratorio prometió resultados en pocos días, y mientras esperaban, don Fernando se esforzó por darle espacio a Mateo, evitando cualquier presión innecesaria. Cuando el día llegó, Mateo recibió la llamada del laboratorio. Las palabras de la asistente resonaron en su mente mientras sostenía el teléfono. Los resultados están listos, señor Mateo. Puede recogerlos en cualquier momento. Mateo se dirigió al laboratorio con el corazón acelerado. Don Fernando lo esperaba afuera, sentado en su automóvil con una expresión tranquila pero expectante. ¿Estás listo?, preguntó el anciano cuando Mateo se acercó. El joven asintió, aunque no estaba seguro de su respuesta. Juntos entraron al edificio, y minutos después salieron con un sobre sellado. Mateo lo sostuvo con fuerza, como si el contenido pudiera cambiar el curso de su vida. De vuelta en la floristería, Mateo rompió el sello mientras don Fernando lo observaba en silencio. Sus ojos recorrieron las palabras del informe, línea por línea, hasta llegar a la conclusión final. La probabilidad de parentesco entre las muestras analizadas es del 99,99%. La relación genética es consistente con un vínculo de abuelo y nieto. Mateo dejó caer el papel sobre el mostrador, su rostro pálido por el impacto de lo que acababa de leer. Don Fernando, incapaz de contener la emoción, dio un paso hacia él. Mateo, hijo, yo sabía que lo eras, pero verlo así, confirmado, esto significa mucho para mí. Mateo levantó la mirada, aún procesando la información. Esto cambia todo. No sé qué pensar. Durante toda mi vida me pregunté quién era, y ahora resulta que tengo un abuelo que nunca imaginé. Lo sé, Mateo. Entiendo que es mucho para asimilar. No espero que aceptes todo de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí, para lo que necesites, sin condiciones, respondió don Fernando, con una sinceridad que desarmó al joven. Mateo asintió lentamente, sintiendo una mezcla de emociones demasiado complejas para expresar con palabras. Necesito tiempo, pero gracias por ser honesto conmigo. Don Fernando sonrió, aliviado de que, a pesar de todo, el primer paso hacia una relación real estaba dado. Los días que siguieron a la revelación del ADN estuvieron marcados por una calma tensa entre Mateo y don Fernando. Aunque la prueba había confirmado su relación, la realidad emocional era mucho más complicada. Mateo,
Acostumbrado a valerse por sí mismo toda su vida, ahora se encontraba enfrentando la idea de tener una familia que nunca había imaginado. Por su parte, don Fernando sentía que cada pequeño paso hacia la confianza de su nieto era un logro, pero sabía que el camino aún sería largo. Una tarde, mientras Mateo organizaba un nuevo lote de flores en la floristería, don Fernando llegó como de costumbre. Esta vez, sin embargo, traía consigo un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Buenas tardes, Mateo. Traje algo para ti», dijo, dejando el paquete sobre el mostrador. Mateo, aunque aún algo distante, miró el paquete con curiosidad. «¿Qué es?». Don Fernando sonrió levemente. «Es algo que perteneció a Valeria. Quiero que lo tengas. Creo que es momento de que conozcas más sobre ella». Mateo abrió el paquete con cuidado, revelando un viejo cuaderno de tapa dura. Las esquinas estaban desgastadas y las páginas tenían un ligero tono amarillento. Al abrirlo, descubrió que era un diario. La letra elegante y fluida de su madre llenaba cada página con pensamientos, recuerdos y pequeños dibujos de flores. «¿Este diario era de mi madre?», preguntó Mateo, con la voz quebrada por la emoción. «Sí, lo encontré entre sus cosas cuando se marchó. Lo guardé todos estos años, esperando un día en que pudiera devolvérselo. Ahora creo que tú eres quien debe tenerlo», respondió don Fernando, con los ojos brillantes. Mateo pasó sus dedos por las páginas, leyendo fragmentos que describían momentos simples pero significativos de la vida de Valeria. Había anotaciones sobre cómo le encantaba pasar tiempo en el jardín, recuerdos de su infancia y reflexiones sobre la vida. Cada palabra parecía acercarlo más a la mujer que apenas recordaba, pero que ahora sentía tan presente. «Gracias. Esto significa mucho para mí», murmuró Mateo, sin levantar la vista del diario. Esa noche, Mateo se quedó despierto hasta tarde, leyendo el diario. Cada página le ofrecía un vistazo a la personalidad de su madre, su sensibilidad y su espíritu independiente. Aunque aún sentía cierta distancia emocional hacia don Fernando, no podía ignorar que el anciano estaba haciendo un esfuerzo genuino por acercarse a él. Al día siguiente, Mateo decidió tomar la iniciativa y hablar con don Fernando. Cuando el anciano llegó a la floristería, lo invitó a sentarse en una pequeña mesa que había colocado cerca del mostrador. «Señor Fernando, he estado pensando en todo esto. Creo que, si realmente somos familia, deberíamos intentar conocernos mejor», dijo Mateo, con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Don Fernando, sorprendido pero profundamente agradecido, asintió de inmediato. «Estoy completamente de acuerdo, Mateo. Haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza». Durante la conversación, Mateo comenzó a preguntar más sobre Valeria, buscando llenar los vacíos que habían marcado su vida. Don Fernando, por su parte, compartió recuerdos de su hija con una mezcla de alegría y arrepentimiento, hablando de sus pasiones, sus logros y también de los momentos difíciles que llevaron a su distanciamiento. Valeria siempre tuvo un espíritu libre. Era creativa, apasionada, pero también testaruda. Nunca quiso seguir las reglas de nadie, ni siquiera las mías. Y aunque en su momento eso nos separó, ahora entiendo que era una de las cosas más maravillosas de ella, dijo don Fernando, con una sonrisa melancólica. Mateo escuchó atentamente, sintiendo que por primera vez estaba comenzando a reconstruir una imagen de su madre. También notó que, a pesar de los errores del pasado, don Fernando hablaba de Valeria con un amor sincero que no podía ignorar. Con el tiempo, las conversaciones entre ellos se volvieron más frecuentes y naturales. Don Fernando comenzó a visitar la floristería no solo para comprar flores, sino también para ayudar en pequeños detalles. Mateo, aunque al principio se mostró reacio, finalmente aceptó la ayuda del anciano. Juntos reorganizaron el espacio, mejoraron la presentación de los ramos y comenzaron a atraer a más clientes. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un nuevo escaparate, Mateo se detuvo y miró a don Fernando. «Gracias por todo lo que has hecho por mí. No es fácil para mí aceptar esto, pero estoy empezando a creer que realmente quieres ser parte de mi vida». Don Fernando, visiblemente emocionado, puso una mano sobre el hombro de Mateo. «No tienes que agradecerme, hijo. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Y aunque no puedo cambiar el pasado, quiero que sepas que haré todo lo posible para estar aquí para ti. Siempre». Esa noche, Mateo volvió a leer el diario de Valeria.
pero esta vez con una sensación diferente. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, comenzó a apreciar lo que estaba ganando. Una conexión con su madre a través de sus palabras y un vínculo con don Fernando que, aunque imperfecto, estaba empezando a sentirse real. En el fondo, Mateo sabía que el camino hacia la reconciliación completa aún era largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba solo. Y aunque aún había dudas y heridas que sanar, también había esperanza. Las semanas transcurrieron con una relativa calma en la floristería. Mateo y don Fernando seguían trabajando juntos, no solo en mejorar el negocio, sino también en reconstruir un vínculo que había estado enterrado durante años. Aunque las cosas parecían avanzar, el peso del pasado seguía presente en cada conversación, en cada mirada cargada de emociones no dichas. Una tarde, mientras Mateo revisaba las cuentas de la floristería, decidió abordar un tema que había estado evitando. Cerró el cuaderno y miró a don Fernando, quien estaba organizando un ramo de margaritas en el mostrador. Don Fernando, hay algo que necesito saber. El anciano levantó la vista, sorprendido por el tono serio de Mateo. Dime, hijo, ¿qué es lo que te preocupa? Mateo respiró profundamente antes de continuar. Quiero saber más sobre lo que pasó entre usted y mi madre. ¿Por qué se distanciaron? ¿Por qué ella se fue? Siento que hay algo que no estoy entendiendo. Don Fernando dejó las flores sobre el mostrador y se apoyó en la mesa, como si el peso de la pregunta lo golpeara de lleno. Sabía que este momento llegaría, pero enfrentarlo no era más fácil por haberlo anticipado. Está bien, Mateo. Mereces saber la verdad. Tomando asiento frente al joven, don Fernando comenzó a relatar la historia de su relación con Valeria. Habló de los días felices, cuando ella era una niña que llenaba su hogar con risas y flores recogidas del jardín. Luego, su tono cambió al describir los años de tensión, cuando Valeria comenzó a cuestionar las expectativas que él había impuesto sobre su vida. Valeria siempre fue independiente. Quería seguir su propio camino, lejos de la empresa, lejos de las responsabilidades que yo creía que debía asumir. Yo no supe cómo apoyarla. En lugar de escucharla, intenté controlarla. Mateo frunció el ceño, intentando imaginar a su madre en medio de esa lucha. ¿Qué fue lo que la hizo irse?, preguntó con la voz más baja. Don Fernando bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. Tuvimos una discusión. Fue la última vez que la vi. Ella quería dedicarse al arte, abrir una pequeña galería, y yo le dije que estaba desperdiciando su vida. Le dije que era una irresponsable por no querer ser parte de la familia en los términos que yo había impuesto. Valeria se fue esa noche, y nunca más regresó. El silencio que siguió fue insoportable. Mateo sentía una mezcla de tristeza y rabia al escuchar lo que su madre había enfrentado. Sin embargo, también podía ver el arrepentimiento genuino en los ojos de don Fernando. ¿Nunca intentó buscarla?, preguntó finalmente, con un tono más frío del que esperaba. Lo hice, pero demasiado tarde. Cuando quise enmendar las cosas, ya era imposible encontrarla. Y luego, cuando supe del incendio, don Fernando hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Supe que había perdido la oportunidad para siempre. Mateo se levantó, caminando hacia la ventana mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Las piezas del pasado de su madre comenzaron a encajar, pero también surgieron nuevas preguntas. ¿Y qué me dice de mi padre? ¿Sabe algo de él? Don Fernando negó con la cabeza, su voz casi un susurro. No mucho. Valeria nunca habló de él conmigo. Lo único que sé es que no estaba en su vida cuando tú naciste. El vacío que Mateo había sentido durante toda su vida se hizo aún más evidente. Aunque había encontrado respuestas sobre su madre, aún quedaban partes de su historia que permanecían en la sombra. Siento que nunca voy a tener todas las piezas, dijo Mateo, girándose para mirar a don Fernando. Tal vez no, hijo, pero quiero ayudarte a encontrar las que podamos. Y si me lo permites, quiero ser una de esas piezas para ti, respondió el anciano, con una honestidad que logró tocar el corazón de Mateo. Aunque Mateo no respondió de inmediato, asintió ligeramente, señal de que estaba dispuesto a seguir adelante, aunque fuera paso a paso. En los días siguientes, Mateo comenzó a buscar más información sobre el pasado de su madre. Revisó los documentos del incendio, habló con antiguos conocidos de la plaza donde Valeria solía vender sus cuadros y empezó a armar un cuadro más claro de quién había sido ella.
A medida que lo hacía, también se dio cuenta de cuánto había heredado de ella, su amor por las flores, su determinación y, sobre todo, su espíritu indomable. Don Fernando, por su parte, se mantuvo a su lado, apoyándolo en cada paso del proceso, aunque sabía que el camino hacia la reconciliación total sería largo. Se sentía agradecido por cada momento que podía compartir con su nieto. Una tarde, mientras ambos trabajaban en la floristería, Mateo se detuvo y miró a don Fernando. «Gracias por ser honesto conmigo. Sé que no es fácil hablar de estas cosas, pero estoy empezando a entender y a perdonar, don Fernando». Conmovido por las palabras de Mateo, asintió con una sonrisa. «Gracias a ti, hijo, por darme una oportunidad». Ese pequeño intercambio marcó un nuevo comienzo para ambos. Aunque el pasado seguía siendo un peso que debían cargar, también era el puente que los conectaba, y juntos estaban comenzando a construir un futuro que, aunque imperfecto, estaba lleno de esperanza y amor. La floristería Flores de Valeria comenzó a prosperar de manera inesperada. La dedicación de Mateo y el apoyo silencioso pero constante de don Fernando se habían convertido en la combinación perfecta. La tienda no solo era un negocio, sino también un refugio emocional para ambos. Los clientes regresaban no solo por las flores, sino también por el ambiente acogedor que Mateo había creado, impregnado del espíritu de su madre. Una mañana, mientras Mateo organizaba un nuevo pedido de flores, don Fernando llegó al local con un aire más enérgico que de costumbre. «Buenos días, Mateo. Hoy se ve todo aún más hermoso que de costumbre», dijo mientras observaba los arreglos cuidadosamente dispuestos. «Gracias, señor Fernando. He estado probando nuevas combinaciones. Parece que a los clientes les gusta lo diferente», respondió Mateo sin dejar de ajustar un ramo. Don Fernando se acercó y colocó una carpeta sobre el mostrador, hablando de probar cosas nuevas. «Hay algo que quiero proponerte». Mateo miró la carpeta con curiosidad, secándose las manos antes de abrirla. Dentro, encontró un plan detallado para expandir la floristería, ideas para un pequeño invernadero, nuevas técnicas de cultivo y hasta la posibilidad de ofrecer talleres para la comunidad. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo, con una mezcla de sorpresa y emoción. «Es una idea que he estado trabajando. Quiero ayudarte a llevar Flores de Valeria al siguiente nivel. Esto no es solo una floristería, es un lugar que tiene el potencial de transformar vidas, empezando por la nuestra». Mateo cerró la carpeta y miró a don Fernando con escepticismo. «¿Y por qué haría todo esto por mí?». Don Fernando sonrió, entendiendo la reticencia del joven. «Porque creo en ti, Mateo. Tienes un don, una visión que yo nunca tuve, y porque, como tu abuelo, siento que es mi responsabilidad ayudarte a alcanzar tu máximo potencial». Las palabras de don Fernando tocaron algo profundo en Mateo. Durante toda su vida había sentido que estaba solo, luchando contra un mundo que parecía indiferente a sus sueños. Ahora, alguien le ofrecía una oportunidad que no solo validaba su esfuerzo, sino que también lo impulsaba a soñar aún más grande. «Está bien», dijo finalmente, asintiendo con una leve sonrisa. «Pero si vamos a hacer esto, quiero que sea como socios, no como una ayuda unilateral». El rostro de don Fernando se iluminó. Eso es exactamente lo que quería escuchar. En los días siguientes, ambos comenzaron a trabajar en los planes de expansión. Mateo, aunque inicialmente dudoso, encontró en don Fernando un aliado invaluable. El anciano aportaba años de experiencia en negocios, mientras que Mateo traía consigo la creatividad y la pasión necesarias para hacer que el proyecto cobrara vida. Juntos, diseñaron un pequeño invernadero detrás de la tienda, donde Mateo cultivaría flores únicas que no estaban disponibles en otros lugares. También planearon talleres de jardinería para niños y adultos, con el objetivo de conectar a la comunidad con el mundo natural. Una tarde, mientras trabajaban en los diseños, Mateo se detuvo y miró a don Fernando con una expresión pensativa. ¿Alguna vez imaginaste que terminarías trabajando en una floristería? Don Fernando rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «Jamás. Pero debo admitir que esto me ha traído más satisfacción de la que sentí en años dirigiendo mi empresa». Mateo sonrió, apreciando la honestidad del anciano. «¿Por qué crees que es así?». Don Fernando lo miró con seriedad antes de responder. «Porque aquí, cada flor que vendemos, cada cliente que entra por esa puerta, me recuerda lo que realmente importa en la vida.
No es el dinero ni el poder, es la conexión, el amor, la familia, cosas que olvidé por mucho tiempo. Las palabras de don Fernando resonaron profundamente en Mateo, aunque aún tenía sus reservas. Estaba empezando a ver a su abuelo bajo una luz diferente. Ya no era solo el hombre que había cometido errores en el pasado, sino alguien que estaba dispuesto a enmendar esos errores con acciones concretas. Cuando el invernadero estuvo terminado, organizaron un evento de inauguración para presentarlo a la comunidad. Mateo y don Fernando trabajaron juntos para preparar el espacio, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. El día del evento, la floristería estaba llena de vida, niños corriendo por el invernadero, adultos maravillados por las flores únicas y risas que llenaban el aire en medio de la celebración. Mateo se acercó a don Fernando y le tendió la mano. Gracias por creer en mí, por apoyarme en esto. Significa mucho. Don Fernando tomó la mano de Mateo con firmeza, sus ojos llenos de emoción. Gracias a ti, hijo, por darme esta oportunidad. Esa noche, mientras cerraban la floristería, Mateo se sentó junto a don Fernando en el pequeño mostrador. Miraron el invernadero iluminado por las luces suaves, sintiendo una paz que ambos habían buscado durante mucho tiempo. ¿Sabes algo, abuelo?, dijo Mateo, probando la palabra abuelo por primera vez. ¿Qué, hijo?, respondió don Fernando, con una sonrisa amplia. Creo que mi madre estaría orgullosa de nosotros. Don Fernando asintió, sin poder contener las lágrimas. Estoy seguro de que sí. En ese momento, bajo la luz tenue del invernadero, Mateo y don Fernando se dieron cuenta de que, aunque el pasado había sido complicado, el presente les estaba regalando algo invaluable, una segunda oportunidad para construir una relación basada en amor, respeto y apoyo mutuo. La floristería Flores de Valeria y su nuevo invernadero pronto se convirtieron en un lugar emblemático de la comunidad. Las flores únicas y los talleres atrajeron no solo a clientes habituales, sino también a visitantes de otras partes de la ciudad. Mateo, aunque aún lidiaba con la idea de tener una familia, comenzaba a sentirse más cómodo con la presencia constante de don Fernando en su vida. Sin embargo, el pasado tenía una forma peculiar de volver a tocar las puertas del presente. Una tarde, mientras Mateo cerraba la floristería, un hombre alto y de aspecto desgastado por los años apareció en la entrada. Vestía ropa sencilla y llevaba un aire de nerviosismo que contrastaba con la tranquilidad habitual del local. «Buenas tardes. ¿Es aquí la floristería Flores de Valeria?», preguntó, con la voz áspera pero educada. «Sí, así es. ¿En qué puedo ayudarlo?», respondió Mateo, dejando de lado el ramo que estaba organizando. El hombre bajó la mirada por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas antes de continuar. «Mi nombre es Julián. Creo que conocí a tu madre, Valeria. Hace muchos años». Las palabras cayeron como un golpe inesperado. Mateo se quedó paralizado, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, logró reaccionar. «¿Usted conoció a mi madre? ¿Cómo es posible que nunca haya escuchado hablar de usted?». Julián suspiró profundamente, pasando una mano por su rostro cansado. «Es complicado, Valeria y yo estuvimos juntos por un tiempo, pero nos separamos antes de que tú nacieras. Nunca supe que había tenido un hijo hasta hace poco». Cuando alguien mencionó su nombre y el de esta floristería, Mateo sintió una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Entonces usted es mi padre? ¿Eso es lo que está intentando decirme?». Julián levantó las manos, como si quisiera calmarlo. «No lo sé con certeza, pero si hay una posibilidad, tenía que venir a buscarte». En ese momento, don Fernando entró al local, interrumpiendo la conversación. Al ver al desconocido y notar la tensión en el ambiente, frunció el ceño. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con una mezcla de autoridad y preocupación. Mateo miró a don Fernando, todavía intentando ordenar sus pensamientos. «Él dice que conoció a mi madre, y que podría ser mi padre». Las palabras de Mateo hicieron que el rostro de don Fernando se endureciera. Aunque trató de mantener la calma, era evidente que la llegada de Julián había despertado una tormenta de emociones. «¿Y por qué aparece ahora, después de tantos años? ¿Qué espera lograr con esto?», preguntó don Fernando, dirigiéndose a Julián con desconfianza. «No busco nada más que respuestas. Si soy el padre de Mateo, quiero saberlo. Y si no lo soy, al menos quiero cerrar este capítulo de mi vida».
respondió Julián, con sinceridad en su tono. Mateo, todavía aturdido, decidió tomar la iniciativa. Está bien, haremos una prueba de ADN, como lo hice con don Fernando, pero si esto resulta ser una mentira, quiero que se vaya y no vuelva nunca más. Julián asintió, aceptando las condiciones. Me parece justo. En los días siguientes, el proceso de la prueba trajo una tensión palpable a la floristería. Don Fernando se mostraba más reservado de lo habitual, claramente molesto por la aparición repentina de Julián. Mateo, por su parte, oscilaba entre la esperanza de encontrar otra pieza de su historia y el temor de descubrir una nueva complicación en su vida. Cuando los resultados llegaron, Mateo decidió abrir el sobre frente a ambos. Leyó las palabras con cuidado, dejando que el silencio llenara la habitación antes de hablar. La probabilidad de parentesco es del 99,99%. Usted es mi padre, dijo finalmente, mirando a Julián con una mezcla de sorpresa y confusión. Julián dejó escapar un suspiro largo, como si el peso de años de incertidumbre se hubiera desvanecido de golpe. Gracias por permitirme saber la verdad, Mateo. No espero que me aceptes de inmediato, pero estoy aquí, dispuesto a conocerte si tú lo deseas. Don Fernando, aunque visiblemente tenso, decidió intervenir. Mateo, esta decisión es tuya. Si quieres darle una oportunidad, yo te apoyaré, pero quiero que sepas que no estás solo en esto. Mateo asintió, agradeciendo el apoyo de don Fernando. Creo que necesitamos tiempo. No voy a negar que esto es importante para mí, pero tampoco puedo ignorar que usted nunca estuvo antes. Si vamos a construir algo, tendrá que ser poco a poco. Julián aceptó las palabras de Mateo con un asentimiento respetuoso. Lo entiendo. Gracias por darme esta oportunidad. En las semanas siguientes, Julián comenzó a visitar la floristería de vez en cuando. Aunque las interacciones con Mateo eran cautelosas, ambos estaban haciendo un esfuerzo por conocerse. Don Fernando, aunque al principio dudaba de las intenciones de Julián, poco a poco comenzó a aceptar su presencia. Una tarde, mientras los tres trabajaban juntos en un nuevo pedido grande, Mateo se detuvo y los miró. ¿Saben? Nunca imaginé que estaría aquí, con ustedes dos, reconstruyendo algo que pensé que nunca tendría. Una familia. Don Fernando sonrió, colocando una mano en el hombro de Mateo. La familia no siempre es perfecta, hijo, pero lo importante es que estamos aquí, intentándolo. Por primera vez, Mateo sintió que, aunque su historia había comenzado con pérdidas, estaba escribiendo un nuevo capítulo lleno de posibilidades y esperanza. Los días comenzaron a tomar un ritmo peculiar en la floristería. La presencia de Julián, aunque al principio incómoda, se había convertido en una constante. Mateo, aún navegando por una maraña de emociones, decidió que lo mejor era dar pequeños pasos para conocer mejor a su padre biológico. Por su parte, don Fernando observaba todo desde la distancia, tratando de no interferir, pero siempre listo para ofrecer apoyo. Una mañana, mientras Julián ayudaba a organizar un lote de flores recién llegadas, Mateo decidió romper el silencio. ¿Por qué te alejaste de mi madre?, preguntó abruptamente, sin levantar la vista del ramo que estaba arreglando. Julián, visiblemente afectado por la pregunta, dejó las flores que sostenía y se acercó a Mateo. Fue complicado. Tu madre y yo nos conocimos en un momento difícil de nuestras vidas. Nos enamoramos rápido, pero las cosas no eran tan simples. Yo tenía problemas personales. No estaba preparado para ser el hombre que ella necesitaba. Mateo frunció el ceño, todavía procesando las palabras de Julián. ¿Y eso fue todo? ¿Te fuiste porque no estabas preparado? No fue solo eso, dijo Julián, con un suspiro profundo. Valeria era fuerte. Sabía lo que quería. Cuando me di cuenta de que no podía seguirle el ritmo, me alejé. Pensé que era lo mejor para ella. Nunca imaginé que estaba embarazada, y mucho menos que eso significaría perderte a ti también. El silencio que siguió fue incómodo, pero Mateo finalmente asintió, aunque sin mirar a Julián. Supongo que no puedo cambiar el pasado, pero si vamos a intentar construir algo, tienes que ser honesto conmigo desde ahora. Eso lo prometo, hijo. No quiero perder esta oportunidad, respondió Julián, con un tono lleno de sinceridad. Don Fernando, que había estado escuchando desde el mostrador, decidió intervenir para aliviar la tensión. Es un buen comienzo. Lo importante ahora es que trabajemos juntos para seguir adelante. Mateo miró a don Fernando y luego a Julián.
Aunque todavía tenía sus reservas, sentía que estaba empezando a dar los primeros pasos hacia algo que nunca había tenido: una familia. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por pequeños gestos que comenzaban a tender puentes entre ellos. Julián, a pesar de ser nuevo en el mundo de las flores, aprendía rápido y ayudaba a Mateo con las tareas diarias de la floristería. Mientras tanto, don Fernando se esforzaba por mantener un equilibrio, dejando que Mateo liderara la relación con Julián, pero siempre estando ahí como una figura de apoyo. Una tarde, mientras organizaban un taller de jardinería para niños, Julián se acercó a Mateo con una idea. He estado pensando, tal vez podríamos usar parte del invernadero para cultivar nuestras propias flores. Algo único que atraiga más clientes. Mateo lo miró, sorprendido por la propuesta. Es una buena idea, pero necesitaríamos tiempo y recursos para hacerlo. Yo puedo ayudar con eso, intervino don Fernando, uniéndose a la conversación. Si trabajamos juntos, podemos hacer que esto funcione, Mateo. Aunque al principio dudoso, asintió lentamente. Está bien, hagámoslo. El proyecto del cultivo propio se convirtió en un esfuerzo compartido que no solo mejoró el negocio, sino que también fortaleció los lazos entre los tres. Las largas horas de trabajo en el invernadero dieron lugar a conversaciones más profundas. Recuerdos compartidos y momentos de risas que, aunque simples, tenían un peso significativo para Mateo. Un día, mientras Mateo supervisaba los nuevos cultivos, don Fernando y Julián lo observaron desde la distancia. Es increíble lo que ha logrado, dijo Julián, con un tono de orgullo en su voz. Sí, lo es, respondió don Fernando, sonriendo suavemente. Valeria estaría muy orgullosa de él. Julián asintió, y por primera vez se atrevió a preguntar algo que había evitado desde su llegada. ¿Cómo era ella, realmente? A veces siento que no la conocí lo suficiente. Don Fernando lo miró por un momento antes de responder. Valeria era única, fuerte, decidida, pero también llena de compasión. Tenía una forma de hacer que las personas a su alrededor se sintieran importantes. Creo que Mateo heredó esa parte de ella. Julián sonrió, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. Me alegra que, aunque no estuve ahí, ella haya criado a alguien tan increíble como Mateo. Esa noche, mientras Mateo revisaba las cuentas de la floristería, encontró una vieja fotografía de su madre que don Fernando había dejado sobre el escritorio. En la imagen, Valeria sostenía un ramo de flores, su sonrisa radiante iluminando todo a su alrededor. Mateo no pudo evitar sonreír. Llevó la fotografía al mostrador y la colocó en un lugar destacado, donde todos pudieran verla. Para él, esa imagen representaba no solo el legado de su madre, sino también el camino que había recorrido para llegar hasta ese momento. Gracias, mamá, susurró, sintiendo que, de alguna manera, Valeria estaba presente en cada paso que daba. En los días siguientes, la floristería se convirtió en un símbolo de unión. Los clientes notaban la complicidad entre Mateo, don Fernando y Julián, y muchos comentaban cómo ese lugar parecía irradiar calidez y esperanza, aunque el camino no había sido fácil. Los tres estaban comenzando a entender que el pasado, por doloroso que fuera, podía ser el cimiento de algo hermoso. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que estaba encontrando su lugar en el mundo, y aunque sabía que aún había desafíos por enfrentar, también sabía que no estaba solo. El amanecer trajo consigo un aire especial a la floristería, Flores de Valeria. Los primeros rayos del sol atravesaban los ventanales del invernadero, iluminando los nuevos cultivos que Mateo, don Fernando y Julián habían trabajado juntos para cuidar. Ese día no era como cualquier otro. Era el aniversario del nacimiento de Valeria. Para Mateo, la fecha siempre había sido un recordatorio doloroso de lo poco que había conocido a su madre, pero este año era diferente. Con la ayuda de don Fernando y Julián, Mateo había organizado un pequeño homenaje en su honor. La floristería estaba decorada con los colores favoritos de Valeria, tonos suaves de lilas, rosas y blancos, cuidadosamente combinados para reflejar su espíritu. Sobre el mostrador principal, la fotografía de Valeria que Mateo había encontrado días atrás ocupaba un lugar de honor. Rodeada de flores frescas, todo se ve perfecto, comentó don Fernando mientras ajustaba un ramo de margaritas. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y melancolía. Sí, creo que a ella le habría encantado, respondió Julián,
observando los detalles con admiración. Mateo, en silencio, observaba la escena desde el fondo de la tienda. Aunque aún le costaba asimilar lo rápido que había cambiado su vida, no podía evitar sentirse agradecido. Ese día no solo era un homenaje a su madre, sino también una celebración de los lazos que estaba reconstruyendo. Cuando comenzaron a llegar los primeros clientes, la floristería se llenó rápidamente de vida. Vecinos, amigos y hasta algunos clientes regulares se unieron al evento, compartiendo historias y admirando el espacio. Mateo, aunque ocupado atendiendo a los invitados, no podía evitar sentir una profunda conexión con cada persona que entraba. En un momento, don Fernando tomó la palabra, llamando la atención de todos los presentes. Amigos, hoy no solo celebramos la vida de Valeria, una mujer increíble que dejó una marca imborrable en quienes la conocieron. También celebramos la floristería que lleva su nombre, un lugar que Mateo ha convertido en un refugio para nuestra comunidad. Estoy seguro de que Valeria estaría orgullosa de ver lo que su hijo ha logrado. El aplauso que siguió fue cálido y sincero. Mateo, conmovido, agradeció a todos con una sonrisa tímida antes de dirigirse al frente. Gracias a todos por estar aquí. Este lugar no sería lo que es sin ustedes. Y aunque este día siempre ha sido difícil para mí, quiero que sepan que por primera vez, me siento en paz. Mi madre fue una inspiración, y espero que este lugar sea un reflejo de todo lo que ella representaba. Después de sus palabras, Julián se acercó a Mateo, colocándole una mano en el hombro. Ella estaría muy orgullosa, hijo, y yo también lo estoy. La sinceridad en la voz de Julián tocó a Mateo profundamente. Aunque aún había mucho por construir entre ellos, estaba empezando a sentir que no solo había encontrado a un padre, sino también a un amigo. Cuando el evento llegó a su fin, Mateo, don Fernando y Julián se quedaron en la floristería, disfrutando de la tranquilidad que había dejado la celebración. Sentados juntos en el pequeño mostrador, compartieron historias y risas, dejando de lado por un momento las tensiones del pasado. ¿Sabes algo, abuelo?, dijo Mateo, rompiendo el silencio mientras miraba a don Fernando. ¿Qué, hijo?, respondió don Fernando, con una sonrisa curiosa. Nunca pensé que encontraría a mi familia aquí, en este lugar, pero ahora que los tengo a ustedes, siento que todo tiene sentido. Don Fernando asintió, su voz cargada de emoción. La familia no siempre está donde la esperamos, Mateo, pero lo importante es que, cuando la encontramos, la cuidemos, Julián, que había permanecido en silencio, añadió, y no importa cuánto tiempo tome. Lo que cuenta es que estamos aquí ahora, juntos. Esa noche, mientras Mateo cerraba la floristería, se quedó unos minutos frente al invernadero, observando cómo las luces suaves iluminaban las flores. Por primera vez en años, no sentía la soledad que había cargado durante tanto tiempo. En su lugar, sentía esperanza, gratitud y un profundo amor por el lugar que había construido junto a su familia. Antes de irse, Mateo tomó el colgante que siempre llevaba consigo y lo colocó junto a la fotografía de su madre. Para él, ese gesto no solo era un homenaje a Valeria, sino también una declaración. El pasado siempre sería parte de él, pero no lo definiría. En los días que siguieron, la floristería continuó prosperando. Los lazos entre Mateo, don Fernando y Julián se fortalecieron con cada pequeño gesto, con cada risa compartida y con cada desafío enfrentado juntos. Aunque el camino no había sido fácil, todos sabían que habían llegado a un lugar donde podían construir algo duradero. La historia de la familia reconstruida detrás de Flores de Valeria se convirtió en un símbolo para la comunidad, un recordatorio de que, incluso en medio de las pérdidas, siempre hay espacio para el amor, la reconciliación y la esperanza.